El Señor, y hemos estado hablando acerca de los principios de la fe, y el centro de toda esta enseñanza, de toda esta predicación ha sido que tengamos la mente llena de una mentalidad cristiana, de una mentalidad de fe, de una mentalidad de poder. Vivimos en un mundo, en este momento de la historia, vivimos en medio de un mundo que está aterrorizado, que tiene miedo, aleluya, que está lleno de temor, de duda. No saben qué hacer. La gente está llena de terror y de angustia. La iglesia no puede unirse a ese miedo. La iglesia no puede unirse a ese temor. Jesucristo, una vez, cuando los discípulos estaban enfrentando una tormenta, les dijo: porque están amedrentados. Si Jesús está con nosotros en el barco, no tenemos por qué estar amedrentados, ni por la enfermedad, ni por ningún virus, ni por ninguna pandemia. No podemos estar confundidos. Si Dios está con nosotros, iglesia, ¿quién contra nosotros? Y por eso todo este año y desde el año pasado, Dios me ha movido es a que yo traiga este mensaje de fe, de confianza, de perseverancia y de persistencia, sabiendo y creyendo que la iglesia de Dios está en los mejores tiempos de la iglesia. Porque cuando en el mundo hay tinieblas, la iglesia resplandece. Cuando en el mundo hay oscuridad, la iglesia es una luz que resplandece. Cuando el mundo está lleno de desesperación, la iglesia es un centro de esperanza. Cuando el mundo está lleno de enfermedad, en la iglesia hay sanidad. Aleluya. Cuando en el mundo no sabe qué hacer, la iglesia tiene la sabiduría para dirigir. La iglesia está en el mejor momento de la historia para producir, para llamar o para atraer una intervención divina, un avivamiento del cielo. Algo puede suceder y yo estoy seguro que Dios quiere usarte a ti y usar tu vida y usar tu testimonio y usar todo lo que tú eres para que la gloria de Dios se manifieste a través de ti. Hemos hablado acerca de los principios de la fe y de tener una mentalidad de fe para que se manifieste la palabra profética. Recuerde que la palabra profética solamente se manifiesta donde hay un hombre y una mujer que la espera. Y hablamos de un protocolo de fe. Hablamos de unos pasos de fe, hablamos de los primeros 4 pasos de fe y dijimos que el primer paso, ojalá usted se acuerde, ojalá usted anote estas cosas, ojalá las escriba, porque el asunto es que con estas cosas de fe, la fe es muy simple, la fe es muy sencilla y a veces nosotros, el cristiano cae en la irresponsabilidad cristiana o en la irresponsabilidad espiritual y siempre estamos esperando que Dios lo haga todo y déjeme decirle, no funciona de esa manera. Dios no lo hará todo. Dios te ha dado a ti la responsabilidad de creer. Dios te ha dado a ti la responsabilidad de enfocarte en su palabra, de agarrarte, aferrarte de las promesas, aleluya, de darle gloria a Él. Dios te dio a ti y a mí el trabajo de leer la palabra, meditar la palabra, confesar la palabra, hablar la palabra y creer que esa palabra producirá milagros, señales y prodigios. Dijimos también que lo que es real, aleluya, lo que es verdaderamente real. Santo, yo quiero devolverme por aquí. Gloria al Señor. Ok, aquí nomás. Yo quiero que usted entienda esto y lo que la palabra de Dios quiere. Yo creo que entendamos es: el mundo invisible es más real que el mundo visible. Recuerde que todo esto que vemos, la Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo. Escucha esto: hagamos tesoros en el mundo invisible, en el mundo espiritual, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque en el mundo espiritual, las cosas tangibles de Dios, no hay moho, no hay óxido, no hay nada que lo corrompa, no hay nada que lo dañe. Todo lo que existe en la tierra está sujeto al envejecimiento. Todo en la tierra está sujeto al envejecimiento. La tierra, los metales, todo está sujeto al envejecimiento. Pero en el mundo espiritual nada se envejece, porque el mundo espiritual no está sometido ni al tiempo ni al espacio. ¿Qué quiero decir con eso, iglesia preciosa? Que cuando hacemos nuestro tesoro en el cielo, cuando hacemos nuestro tesoro en el mundo invisible, tenemos y entendemos por la fe que todo lo que se ve fue hecho de ese material invisible, de ese mundo invisible. Y recuerde, la fe tiene la capacidad de crear lo que antes no existía. La fe tiene la capacidad de traer a la vida natural lo que está en el mundo espiritual. La fe tiene la capacidad de cambiar las cosas y no importa lo enfermo o lo adolorido que esté ese cuerpo, puede ser sanado ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pastor, ¿y por qué cuando oramos muchas veces no se manifiesta lo que oramos? Le voy a decir por qué. Por la falta de práctica. La Biblia dice que nos tenemos que ejercitar para la piedad. En el ejercicio se desarrolla la fe. Usted desarrolla fe en el ejercicio de la fe. Usted desarrolla fe ejercitando la fe.
Por eso un cristiano que no ejercita su fe no ve los resultados de su fe. Pero un cristiano que asume su responsabilidad y se ejercita en declarar la palabra, en confesar la palabra, en leer la palabra, en meditar la palabra, en confesar lo que la palabra de Dios dice, comienza a ver los resultados de esa fe. Recuerde, en Lucas 10:17, aleluya. Porque entienda, Dios quiere que vivamos una vida de victoria. Yo no creo lo que dicen muchos cristianos, lo que dicen muchos evangélicos más bien, que cuando viene el sufrimiento, como que el plan de Dios es que no nos aguantemos el sufrimiento. No, 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 no. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la victoria de Jesús es nuestra victoria. La gloria de Jesús es nuestra gloria. ¿Me entiendes? Somos el cuerpo de Cristo. Y si Él venció la muerte, nosotros vencemos la muerte. Si Él venció la enfermedad, nosotros vencemos la enfermedad. Porque por su llaga fuimos curados. Aleluya. Él se hizo pobre para que usted y yo tuviéramos abundancia en todas las áreas. Iglesia preciosa, escúcheme bien. No es el plan de Dios que si viene el sufrimiento, tú te quedes con el sufrimiento. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que si el sufrimiento viene, no nos sorprende. Que el sufrimiento venga no nos sorprende. Que las aflicciones vengan no nos sorprende. Porque las armas de nuestra milicia, las armas con que Dios nos ha armado, con la dotación que Dios nos ha dado, el poder que Dios nos ha dado, es para enfrentar y destruir toda adversidad y toda opresión de Satanás. Por eso estamos en este lugar. Por eso oramos, por eso recibimos la palabra, por eso ayunamos, por eso atendemos a la predicación, por eso recibimos las palabras. Es porque la palabra dice que Dios nos lleva siempre en triunfo, pero no hay triunfo si no hay batalla. ¿Me hago entender? O sea, el triunfo es la manifestación de que antes hubo una batalla. Vencimos la batalla, triunfamos sobre esa batalla. Hay victoria, Dios nos lleva de victoria en victoria, Dios nos lleva de triunfo en triunfo, pero no hay victoria si primero no hay batalla. Entiéndalo, cuando el Espíritu Santo nos quiere enseñar algo, si el Espíritu Santo te quiere enseñar a nadar, te va a tirar al agua. No sé si me hice entender. Si el Espíritu Santo te va a enseñar a nadar, te tira al agua. Si el Espíritu Santo te va a enseñar algo, va a permitir que tú pases por el valle de la sombra y de la muerte. Pero ¿qué importa que pasemos por el valle de la sombra y de la muerte si nuestro Dios está con nosotros? Aleluya. En Lucas 10:17, cuando Jesucristo mandó a los 70 a predicar, recuerde que no sabemos cuánto tiempo fueron a predicar. No sabemos si fue una semana, si fueron 2 días, 3 días, un mes. No sabemos. Lo que sabemos es que Jesús les dijo, ustedes se van a ir a predicar, van a ir de 2 en 2. No van a llevar 2 pares de zapatos, no van a llevar 2 mudas de ropa, no van a llevar dinero. Como están, se van a ir. Y cuando regresaron, la Biblia dice que regresaron los 70 con gozo. Lucas 10:17 dice, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Recuerde que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice sin oración, no dice sin ayuno, no dice sin vigilia, no dice sin fe. Porque se supone que todo lo que hacemos, nuestras disciplinas espirituales y todo lo que hacemos, lo hacemos por fe y para fe. O sea, yo oro por fe y para fe. Yo leo la palabra por fe y para fe. Y todo lo que yo hago en mi vida cristiana, todas mis disciplinas espirituales las hago por fe y para fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuál es el galardón para el enfermo? La sanidad. ¿Cuál es el galardón para el que está pobre? La prosperidad. ¿Cuál es el galardón para el que tiene problemas en su hogar? La solución, la respuesta, la bendición en su familia. Ese es el galardón de los que le buscan. Y dice otra versión, de los que le buscan diligentemente. Estos 70 volvieron con gozo. Y tal vez estos 70, recuerden, no llevaban con Jesús tal vez ni 4 años ni 5 años. Porque tristemente hemos llegado a pensar que solamente los cristianos viejos, maduros, que tienen 10, 20 años en la iglesia, como que son los que tienen autoridad y poder. No. Estos discípulos que Jesús mandó a predicar, estos 70 que Él mandó de 2 en 2, tal vez llevaban con Él semanas o tal vez unos meses. Tal vez 1 año. Jesucristo apenas en su ministerio llevaba 1 o 2 años nada más. Y estos que fueron a predicar, solamente confiados en el nombre de Jesús, dice, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero recuerde que eran 70 discípulos. Y verso 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Verso 19, he aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Algo que a mí me sorprende es, en el verso 19 les dice, aquí le doy potestad. Entonces, ¿con qué potestad
sujetaron los otros demonios que sujetaron antes? ¿Con qué autoridad? ¿Sí me hago entender? Ellos venían diciendo, Señor, los demonios se nos sujetan. ¿Con qué autoridad se sujetaban esos demonios? Si aquí en el verso 19 dice, he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo le hago una pregunta, iglesia preciosa, ¿es esto verdad? Esto que estamos leyendo está en su Biblia también? Usted lo está leyendo en su Biblia. Lucas 10:19 está ahí. ¿Con qué autoridad los de los 70 echaron fuera? Le voy a decir con cuál autoridad. Con la autoridad que produce el sometimiento. Cuando Él les dijo vayan y ellos fueron, esa obediencia produce autoridad delegada. Ahora les está diciendo, no solamente tienen esa autoridad por haberme obedecido, ahora yo les doy potestad, les doy autoridad y nada los va a dañar. Y nada te va a dañar. Tú tienes que llenar tu mente y tu corazón con la certeza, con la confianza y la seguridad que no importa el virus, no importa los planes del diablo, a tu casa no llegarán. Yo dije, a tu casa no llegarán. El virus a mi casa no llegará, la enfermedad a mi casa no llegará. Yo no enterraré a mis hijos. Gloria a Dios, yo no enterraré a mis hijos. Yo no voy a morir antes de tiempo. Por el contrario, yo voy a cumplir el número de mis días. Yo voy a cumplir el plan y el propósito por el cual Dios me creó y me trajo a este mundo. Y Jesucristo le dice a los discípulos, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En otras palabras, que importa todo lo que hagamos en esta tierra, consigamos o no, lo que verdaderamente es importante es que nuestros nombres estén escritos en el cielo. Verso 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu, se exultó, se gozó. Otro hombre dijo que Jesús saltaba como un resorte y dijo, yo te alabo, Padre, Señor de los cielos y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios. Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. En otras palabras, en el orden de Dios, en los planes de Dios, en el orden de Dios, el deseo que Dios tiene es que tú tengas autoridad sobre todas las cosas, que tengas poder para vencer el pecado, la pobreza, la enfermedad, la miseria, la escasez. Dios quiere que tú vivas en victoria y en triunfo. Y Jesucristo dijo, y esto es para los niños. En otras palabras, la salud, la sanidad, la victoria sobre el pecado y la victoria sobre los demonios es para los niños. No, pero pastor, yo quiero revelación, yo quiero conocer las cosas secretas de Dios. Bueno, ahí hay un nuevo nivel que se llama comunión en el secreto con Dios. Todo el que quiere tener esta comunión con Dios, el que quiere esta revelación, necesita tener esta comunión con Dios. Dios no quiere que tú pienses que hay que ser un gran ministro o teólogo, o que hay que tener una gran madurez espiritual, o ir a un instituto bíblico para poder hacer las obras de Dios. No, mil veces no. Cualquier persona que cree en Jesús, en el momento que una persona cree en Jesús, está capacitada para ir y predicar a Cristo. Oh, santo el Señor. Y tengo Biblia. Dígame usted cuántos años de teología estudió el Gadareno. La misma tarde que fue liberado, Jesucristo le dijo, ve y predica, ve y cuenta lo que Jesús o lo que el Señor ha hecho contigo. Yo creo que no hemos alcanzado más almas y no hemos conquistado más almas para el Señor porque hemos pensado que hay que estar muy preparado para predicar el evangelio. Yo no sé si usted es pastor o es líder y se ha dado cuenta de esto. Muchas veces cuando invitamos a la gente a predicar, los cristianos dicen, no, es que no estoy preparado. Si un cristiano no está preparado para predicar a Jesús, es porque ese cristiano no tiene a Jesús. Es como que yo te dé un paquete de galletas y te digo, vamos a repartir galletas, y tú digas, no, no tengo galletas. ¿Cómo que no? Si te las acabo de dar, ¿cómo que no tienes para repartir? ¿Cómo si tienes a Cristo no puedes dar a Cristo? Aleluya. No permitas que el diablo te robe tu identidad de hijo, dijimos esta semana. Tristemente esa palabra hijo de Dios se ha convertido en una muletilla. Sí, yo soy hijo de Dios. No, pero es que ¿qué significa ser hijo de Dios? Escúchame bien, iglesia preciosa. Ser hijo de Dios es mucho más que decir que eres hijo. Ser hijo de Dios, ese título viene acompañado de autoridad, de poder, de gloria, de unción, de protección, de provisión, a la misma vez que con responsabilidad. Pero yo quiero que tú sepas, tú eres un hijo de Dios y el maligno no te toca. Aleluya. Si quieres, búscame ese verso, hijito. Dice, y el maligno no le toca. Segunda de Corintios. Pero temo. Segunda de Corintios 11:3 dice, pero temo. Mire lo que decía el apóstol Pablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados,
de vuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el verso? ¿Qué dice? El que ha nacido de Dios no está en pecado. Porque Jesucristo lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Esa es nuestra realidad como hijos de Dios. Qué tremendo que la única puerta que Satanás tiene para entrar a nuestra casa es nuestra boca. Las palabras que hablamos abren puertas y cierran puertas. Y Pablo dice aquí, alguien, escuché el pensamiento de alguien que dijo, pero ¿cómo así, pastor? Entonces una persona nueva puede pastorear, una persona nueva puede ir al ministerio. No, escúchame. Yo hablo de predicar el evangelio. Yo hablo de que cualquier persona que recibe a Cristo tiene el potencial de predicar a Cristo. Y si predicando a Cristo puede orar por un enfermo, yo creo que lo puede sanar. Y si predicando a Cristo ese demonio se va a ir. Hay cosas secretas y cosas de mayor responsabilidad que en el camino y en el discipulado ese nuevo creyente lo puede aprender. Pero si vemos por la palabra un discípulo, una persona que se ha puesto la camiseta del evangelio, una persona que le obedece a Jesucristo, es una persona capacitada para predicar a Cristo. Pero me temo, decía Pablo, que como la serpiente, Satanás, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Yo no sé si usted ha notado, pero en los últimos meses, en los últimos años, la iglesia cristiana, Satanás ha creído que la ha podido destruir, porque llevamos más de un año sin poder congregar, congregando a raticos sí, a raticos no, el gobierno haciendo con la iglesia lo que bien le parece, pero tranquilo, que serán avergonzados los que contra el reino de Dios se levantan. Y Satanás como que pensó que ganó ventaja, pero lo que Satanás no sabe es que la iglesia no puede ser destruida, porque Dios es el que edifica la iglesia. Es Dios el que edifica su iglesia, es el Dios el que la guarda, es Dios el que la protege. Pero si el cristiano no está bien parado y arraigado en el amor de Cristo, si el cristiano no está bien arraigado y con esta pasión y con esta sincera fidelidad a Cristo, la palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El maligno quiere extraviarte. El maligno quiere tocar tus emociones, tus sentidos, tus pensamientos, para que te extravíes de tu sincera fidelidad a Cristo. Esta tarde alguien me escribió y me decía, pastor, me tengo que poner en orden con Dios, con mis diezmos y ofrendas. Yo le decía, tranquilo, porque el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, pero el que no es fiel en lo poco tampoco será fiel en lo mucho. Y me dice, no, sí, pastor, por esa razón yo quiero ponerme en orden con Dios. Y yo le dije, bueno, asegúrate que si tú te vas a poner en orden con Dios, es porque lo que te impulsa es tu amor, tu fidelidad y tu devoción a Cristo. Tú tienes que asegurarte que todo lo que hacemos en el reino de Dios, lo que nos impulsa es el amor de Cristo. La palabra dice, el amor de Cristo nos impulsa. Recuerda, tú no puedes olvidar que tú y yo fuimos creados por la palabra de Dios. La Biblia dice que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nacimos de nuevo por la palabra, fuimos creados por la palabra. Y si fuimos creados por la palabra, yo quiero que esto a usted se le meta por los tuétanos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están predispuestos. Dios creó nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios creó todo nuestro ser para que reaccionara a la palabra de Dios. Oíste, Ana González, oíste, mi hermana Felicia, Álvaro, escuchen bien. Todo tu ser y el ser de los que te rodean, todo lo que nos rodea, que fue creado por la palabra y que es sustentado por la palabra de Dios, Dios lo creó, lo prediseñó o lo diseñó con esta predisposición de que todo reaccione a la palabra de Dios. Hay elementos en nuestro cuerpo, hay elementos en la naturaleza que responden a la palabra de Dios. Le voy a decir algo que escuché de un predicador, de un teólogo. Dice que, no sé si fue Israel, han diseñado un sistema, un aparato, una tecnología para escuchar, escúcheme bien, para escuchar las rocas. En otras palabras, dicen que las rocas tienen la capacidad de almacenar sonido. Es una locura eso. Y estos científicos, no sé cuál es su nombre, cuál es su área, con estos aparatos entran a cavernas o entran a ciertos lugares para escuchar lo que se dice, para escuchar qué pasó ahí. Y pueden escuchar ciertas cosas que por este sistema que ellos han desarrollado, pueden escuchar. Y cuando fueron a la tumba de Lázaro,
dice que se escucha en la tumba de Lázaro la voz de Jesús diciendo: Lázaro, sal fuera. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no sé cómo usted lo tome, yo simplemente quiero que lo asume con fe, con una mente sencilla y simple. Todo lo que está creado, todo lo creado, todo lo que se ve, si se puede ver, está predispuesto para ser cambiado y transformado por la palabra de Dios. Si Dios pudo cambiar esa agua en vino, escúcheme bien, si Dios pudo cambiar el agua en vino, si Dios pudo cambiar el agua en vino, Dios puede cambiar la sustancia o la composición molecular de cualquier cosa. Por su palabra. Pero habrá alguien que le obedezca. Aleluya. Recuerde que hace años les prediqué y quisiera volver a predicarlo. Usted es su mejor profeta. Tú eres el profeta de tu propia existencia. Y yo dije el domingo dije, pongamos a sonar la palabra de Dios como trompetas. Pongamos a trabajar la palabra de Dios. Pongamos a trabajar la palabra de Dios. Pastor, ¿yo cómo pongo a trabajar la palabra de Dios? Hablándola, enviando la palabra, declarando la palabra, confesando la palabra, orando la palabra, predicando la palabra, enviando la palabra. Y entre más lo hagamos y más nos ejercitemos en hablar la palabra más efecto tendrá. Pero recuerde, y yo quiero que esto quede muy grabado en su corazón: Isaías, te bendigo y te declaro sano. Tú no morirás, sino que vivirás para testificar de la gloria de Dios en tu vida, en tu casa y en tu familia. Escuche esto. Nosotros ponemos a trabajar la palabra en la medida que declaramos y hablamos la palabra. Pero la raíz de todo esto, yo no quiero por ninguna razón, como pastor, yo no quiero por ninguna razón que usted tome este mensaje como un mensaje positivo, positivista o fantástico. No. Ese es el problema de muchos creyentes. El problema de muchos creyentes con estos mensajes de fe es que reciben la fe como una mecánica positivista, como una ideología positivista, y creen que si se mantienen positivos, hablando la palabra de Dios, las cosas van a estar bien. No funciona de esa manera. Si usted agarra la palabra de fe simplemente para hablarla, usted se convierte en un cristiano positivo o en un evangélico positivo sin ningún resultado. Porque el fundamento de la fe, la raíz de la fe, es la relación íntima que usted tiene con su Padre Celestial. Jesucristo dijo: separados de mí nada pueden hacer. Por eso cuando yo hablo de autoridad espiritual, de poder para sanar, poder para prosperar, cuando yo hablo de todo este poder creativo de la palabra de Dios, no crea usted que usted lo puede utilizar simplemente por abrir la boca. No. Porque entonces las cotorras tendrían poder. Entonces las loras que repiten la palabra tendrían poder. Y no es así. Lo que le da esencia a este poder es tu relación con el Espíritu Santo. Por eso siempre estaremos aquí a las 7 de la noche orando, buscando la presencia de Dios. Y créame que cuando oramos aquí y oramos una hora para provocar una intervención del cielo, una de las intenciones que yo tengo cuando hacemos estas oraciones es que usted ore por lo menos una hora al día. Y segundo, que usted aprenda que sí se puede orar una hora al día o una hora seguido. Y tercero, que usted pueda entender, escúcheme bien, iglesia preciosa, que sin esa hora de oración nosotros no podemos vivir. Qué tremendo que cuando Jesucristo dijo, escucha esto, nena, cuando Jesucristo dijo: no han podido velar conmigo siquiera una hora. Jesucristo estaba en el monte de la oración, en el monte de Getsemaní. Y Jesús le dijo a los discípulos que se habían quedado dormidos, por cierto: no han podido velar conmigo siquiera una hora. ¿A quién se lo dijo? A los que lo estaban apoyando en oración. O sea, él estaba orando y los discípulos se supone que lo estaban apoyando en oración. En otras palabras, los que te apoyan en oración deberían orar ellos. Los que apoyan por lo menos una hora. Si los que te apoyan deberían orar una hora, ¿cuánto deberías orar tú? Pongamos la palabra de Dios a sonar en nuestras bocas. Pongamos la palabra de Dios a sonar en nuestros labios. Pongamos la palabra de salvación, la palabra de santidad, la palabra de consagración. Pongamos la palabra de fe, pongamos la palabra de milagros en nuestra boca y que suene como trompeta mañana, tarde y noche. De esa manera enviamos la palabra y la palabra hará lo que tiene que hacer. La palabra de Dios dice en la profecía, dice: así como desciende la lluvia y no se regresa, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero.
y será prosperada en aquello para que la envíe. En otras palabras, cuando la palabra de Dios sale por tu boca, esa palabra no regresará vacía, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada con el propósito por el cual tú la enviaste. Por eso yo creo, Maranata, que estamos en un tiempo de aceleración y que Dios quiere bendecirte mucho más allá de lo que tú pides o entiendes. Si quieres comenzar a ver resultados, lee la palabra, medita la palabra, habla la palabra, confiesa la palabra. Si tú quieres ver resultados de fe, tú tienes que convencerte, tener la convicción de que Dios es fiel y es verdadero. No te enfoques en las cosas negativas que están pasando. Aférrate a la palabra de Dios y aprende a darle gloria a Dios, a alabar y adorar a Dios de antemano, antes de recibir la respuesta, cuando recibas la respuesta y después de recibir la respuesta. Enfócate en la realidad del mundo espiritual. Tu atención, este sería el quinto punto, tu atención, tu enfoque, toda tu mente tiene que estar enfocada en lo que Dios puede hacer, no en lo que está sucediendo en el mundo natural. Gerardo, hombre de Dios, te bendigo. Pastor de Dios, te bendigo. Caterina Hidalgo, le bendigo. Enfócate en la realidad del mundo invisible. Enfócate en la realidad del mundo espiritual. Enfócate en la realidad. Usted sabe, dije yo esta semana, este mundo se parece mucho a Faraón. Le tienen miedo a la plaga, le tienen miedo al virus, le tienen miedo a la pobreza, le tienen miedo a las cosas negativas que están pasando, pero no tienen temor de Dios. Nuestros presidentes y nuestros gobernantes le tienen miedo a lo que está pasando. No saben, no han sabido controlar, no han sabido qué hacer para controlar estos virus y para controlar toda esta pandemia que ha venido sobre el mundo. No han sabido qué hacer. Hermano, nuestro país ha sido uno de los más golpeados con este asunto del virus por el mal manejo que se le ha dado a esta situación. Pero qué tremendo que cuando se trata de que la iglesia se levante para orar, cierran las puertas de la iglesia. Qué tremendo, no hay problema que una persona viaje en un avión 3 o 4 horas. 3 personas, 6 personas juntas, 200 personas en un avión, 300 personas juntas en un avión. No hay problema que vuelen 3, 4 horas. Pero no pueden estar, no puede haber el 20% en una iglesia, porque es contagioso. Y en el avión no es contagioso. Qué tremendo que en un banco el aforo es del 50%, pero en la iglesia del 20%. Eso le dice mucho a usted, cómo el hombre piensa. Pero si usted y yo somos de Cristo, enfoquémonos en lo que es importante. Enfoquémonos en el mundo espiritual. Yo le dije a usted otra vez, lo voy a repetir, enfóquese en el mundo del espíritu. Enfóquese en el mundo de lo invisible. Recuerde que nuestro Dios es invisible. Y con todo lo invisible que es más poderoso de lo que usted se imagina. Recuerde que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso cuando yo te digo que pongas tu atención en lo invisible, que pongas tu atención en la palabra de Dios, yo no me estoy refiriendo a que te vuelvas loco. Me refiero a que tú creas que lo que está escrito en la palabra de Dios tiene poder. Génesis capítulo 12, verso 1 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. De la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta promesa Dios se la hizo a Abraham cuando tenía 75 años. Si usted lee la palabra, usted conoce la historia. 25 años después fue que Abraham logró tener su hijo. Pero fue la palabra de Dios la que él creyó. Cuando un día Abraham le dice, parece que en un momento de desesperación, en un momento de angustia, Abraham le dice, Señor, ¿y quién me va a heredar? Porque no me has dado prole. O sea, me prometiste un hijo, pero no lo tengo. ¿Será que Eleazar va a ser mi heredero? Y Dios le dijo, no, ese no será tu heredero. Y dice en Génesis 15, verso 4, luego vino a Abraham, la palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová. Yo quiero que eso suceda contigo y con toda tu casa. Que no importa lo fantástica o lo increíble que parezca la palabra de Dios, que tú puedas creer que lo que Dios ha dicho lo hará y que lo que Él habló lo ejecutará, que Dios sigue siendo el mismo hoy, ayer y por todos los siglos. Que tú puedas creer que su palabra es la verdad, que Dios no puede mentir, que Él es fiel a su palabra. Recuerda que Él juró. Él no solamente hizo promesas, Dios no solamente ha hecho promesas, no solamente su palabra tiene poder, Él juró y Él comprometió su juramento con el cumplimiento de sus promesas. Por eso las palabras de Dios, las promesas de Dios son amén. Son sí y son amén.
Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le enseñó a Abraham, escúchame bien, Dios le enseñó a Abraham a que no se enfocara en lo natural, a que no se enfocara en la esterilidad de Sara o en la vejez que tenía él, que era casi de 100 años. Dios le enseñó a enfocarse en lo sobrenatural, en lo celestial. Porque en lo natural usted y yo no podemos generar el cambio, pero en lo espiritual usted y yo podemos cambiar todas las cosas. Alex Mari, bendiciones. Le quiero muchísimo. Josué capítulo 6, verso 1 dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová le dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Les dije el domingo que la muralla de Jericó era tan ancha, era tan gruesa esa muralla, que 2 caballos podían correr a la par por encima de la muralla, dicen los teólogos. Imagínense qué muralla era. En otras palabras, físicamente y naturalmente hablando, Josué no tenía razones para creer que podía conquistar esa muralla. Pero en el momento que Dios le dijo: yo te entregué a Jericó, eso le dio valentía a Josué para obedecer las instrucciones de Dios. Subraya esa frase: para obedecer las instrucciones de Dios y tener victoria en la situación que él estaba enfrentando. Jericó era impenetrable, pero cuando Dios le dio instrucciones a Josué y gritaron, dice que la tierra se tragó esas murallas. Las murallas de Jericó cayeron. La tierra se tragó esas murallas. ¿Por qué digo que se las tragó? Porque si se hubieran caído, hubieran aplastado al pueblo de Israel. Y no fue así. La tierra se tragó las murallas. Si Dios está contigo, escucha mi iglesia preciosa, si Dios está con Maranata, si Dios está con tu familia, no importa el Jericó que tengamos al frente, la tierra se va a tragar esas murallas en el nombre de Jesús de Nazaret. Luis Wong, te bendigo, mi hermano. 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea. ¿Qué dice la palabra? Que esta tribulación es leve y es momentánea. Produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18: no mirando nosotros las cosas que se ven. Por eso vengo diciéndote varios días: no te enfoques en la situación que se ve, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escucha, mi iglesia linda, todo lo natural, todo lo creado tiene su raíz en el mundo de lo espiritual, pero es temporal, banal, pero las cosas del espíritu son sobrenaturales. Y cuando hablamos de la realidad invisible, cuando hablamos de la realidad de lo invisible, les dije esta semana, yo me refiero a la palabra de Dios. Esa Biblia que usted tiene es un pedazo de cielo. ¿Me escuchó bien? Esa Biblia que usted tiene es un pedazo de cielo. Es un pedazo del mundo espiritual. Esa palabra de Dios, esa Biblia que usted tiene en la mano, contiene la palabra de Dios, no toda la palabra, pero gran parte de la palabra de Dios, suficiente para que usted tenga victoria en cualquier área de su vida. La respuesta que usted necesita está en esa bendita Biblia. Se llama palabra de Dios. Qué tremendo que nosotros tenemos en el mundo natural algo tangible del mundo espiritual. Se llama la palabra de Dios. En Colosenses 1:15, lo leímos el domingo, dice: Él, que es Jesús, la palabra, Él es la imagen del mundo invisible, del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Jesús, en la palabra, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de la palabra, por medio de Jesús, por medio de Él y para Él. Y Él, la palabra, es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él o por la palabra subsisten. Y Él, Jesucristo, que es el verbo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en la palabra, habitase toda la plenitud. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 1, verso 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en los posteros días nos ha hablado por el Hijo. Si nos habla por el Hijo, nos habló por el Verbo. Si nos habló por el Verbo, es porque Él nos habla a través de la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Maranata, mi hermano, mi amigo que estás ahí, hijo espiritual, escucha esto. Si tú puedes prestar atención a la palabra de Dios, tú estás entrando a la esfera de lo sobrenatural. Marcela, te bendigo, te quiero mucho. Escúcheme, mis hijos. Tenemos que salir de la pereza espiritual. Tenemos que salir de esa pereza espiritual que no nos permite leer la palabra. Esa pereza espiritual que no te permite meditar la palabra. Esa pereza espiritual que tú prefieres sentarte a ver películas 3, 4 y 5 horas, pero no puedes sentarte a leer la palabra 15 ni 20 minutos. Esa pereza espiritual o esa negligencia espiritual es la que produce miseria, enfermedad y escasez, pobreza en el hogar. La palabra de Dios dice que la palabra de Cristo abunde. Dios quiere que la palabra de Cristo abunde en nuestros corazones. Porque si la palabra de Cristo abunda, la victoria abunda, la salud abunda, la provisión abunda, la gloria de Dios abunda. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel, de Jesucristo, aleluya, el Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales con su Espíritu que mora en vosotros. En otras palabras, cuando recibimos a Jesús en el corazón, recibimos también al Espíritu Santo. Entonces es imposible que ese Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos no pueda sanar tu cuerpo, tus coyunturas o tu hueso. Es una mentira de Satanás. La salud tiene que manifestarse. Yo no puedo creer que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos no me pueda vivificar a mí, o dar vida a mí, o sanarme a mí. Es imposible. ¿Dónde se necesita más poder? ¿Para sanar a una persona que está enferma o para resucitar a un muerto? Yo creo que se necesita más poder para resucitar al muerto, y lo que tú tienes es un dolor de cabeza, entonces se va a sanar en el nombre de Jesús. Pero ¿puedes tú creer? ¿Tienes tú al Espíritu Santo? ¿Has recibido a Cristo en el corazón? Porque si no lo has recibido, esta noche es precisa. Si quieres, repite conmigo esta oración ahí donde tú estás. Si tú quieres recibir este poder sobrenatural que puede salvar, sanar, libertar, proteger y prosperar, este es el momento. Si quieres, ahí donde estás, repite conmigo esta oración, porque es un requisito esencial, es un prerequisito para poder recibir todo esto. Es nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es muy sencillo. Solamente repite con sinceridad en el corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche yo te pido perdón por todos mis pecados. He vivido mi vida haciendo lo que yo quiero, viviendo mi vida a mi manera, haciendo lo que yo pensaba que era correcto. Y en esta noche yo me arrepiento de eso, Señor. Te pido perdón. Fui un orgulloso, Señor, y hoy reconozco mi pecado. Te pido que me perdones. Lávame con la preciosa sangre de Cristo. En esta noche yo creo y reconozco que Jesucristo es el Señor de mi vida. Creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Dile, Señor, yo creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y que con tu sacrificio me salvaste de la condenación eterna. Resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Yo creo en ti, Señor, y te ruego que en esta noche me llenes con tu Espíritu Santo. Declaro públicamente que tú eres el dueño, Señor y Salvador de mi vida, y que a partir de hoy tú vives en mi corazón y tienes el control absoluto de mi vida. Padre, gracias por haber dado a tu Hijo, y gracias por escribir mi nombre en los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si usted hizo esa oración con sinceridad, usted es salvo. Usted es parte de la familia de la fe, y ahora usted es heredero de Dios, coheredero con Cristo. Ahora Dios dice que tú eres hermano de Jesús. Si tú puedes, escúchame bien, si tú puedes enfocarte en que el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús, ese mismo poder mora en ti, y ese mismo poder puede darte victoria y triunfo en toda situación, así será. Él dijo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Aleluya. Ahora recuerde, no se trata simplemente de leer y recitar versos bíblicos, sino de tener una relación íntima con el Padre de Gloria. Porque si tú puedes leer la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios, y si tú puedes orar y pasar tiempo con Dios, más temprano que tarde, los milagros, las señales y los prodigios se van a manifestar en tu vida en el nombre de Jesús. Recuerda el consejo que Dios le dio a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Enfócate en lo que Dios te ha dicho.
Medita en la palabra de Dios. Convierte la palabra de Dios en la imagen de tu mente. Convierte la palabra de Dios en la expectativa de tus pensamientos. Convierte la palabra de Dios en tu anhelo y en tu deseo. Y ese es el camino por el cual la palabra de Dios se va a manifestar en tu vida de manera sobrenatural. Gloria al Señor. No puedes olvidar, iglesia preciosa, que según la palabra de Dios tú eres un ser de luz. Usted y yo somos seres de luz, porque Dios es luz. Y si usted y yo somos sus hijos, somos luz. Y Él dijo, ustedes son la luz del mundo. Usted es un ser de luz que ilumina las tinieblas de este mundo. Somos seres espirituales porque somos del Espíritu. Somos seres celestiales porque Cristo es celestial. Y eso lo expliqué bien el domingo. Sexto, y aquí es donde empieza mi predicación esta noche. Rehúsate a dudar. Si tú vas a dudar de algo, duda de tus dudas. Es para lo único que la duda es buena. Para dudar de la duda. De lo contrario, escúchame bien. Rehúsate a dudar. La duda no es personal. La duda es un espíritu. La duda y la incredulidad son espíritus que Satanás envía para que tú no creas lo que Dios ha dicho de ti. Porque Satanás sabe que si Satanás logra extraviar tu fe y extraviar tu confianza y extraviar tu fidelidad de Cristo, tú pierdes y Él gana. Isaías 55 verso 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no se devuelve, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Verso 11, así será mi palabra. Yo quiero que usted subraye, yo creo que la frase que es el común denominador de todas esas predicaciones es la palabra. Así será mi palabra. Que yo pienso con mi mente, no dice, la palabra que sale de mi boca. La palabra de Dios que no sale por tu boca no funciona. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios nos está diciendo que no hay razón para dudar. Lo que Él dice se manifestará sí o sí. Más bien tenemos que hacernos un examen y pensar qué es lo que estamos hablando. ¿Qué palabras son las que salen de nuestra boca? Porque las palabras que hablamos son espíritu y son vida. Las palabras que hablamos, Jesucristo dijo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. ¿Sabe cómo dice en inglés? The things I speak. Las cosas que yo hablo. En otras palabras, la palabra de Dios crea cosas. La palabra de Dios está cargada de elementos espirituales que son espíritu y son vida. Mi pregunta es, ¿las palabras que hablas son espíritu y vida o las palabras que estás hablando son espíritu y muerte? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando vida o estás hablando muerte? ¿Estás hablando salud o estás hablando enfermedad? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Dios nos está hablando, no hay razón para dudar. Dios es íntegro. Dios es fiel. Dios no falla. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, Dios que no miente. O sea, nosotros los hijos de Dios, los creyentes, todo el mundo puede dudar, todo el mundo puede no creer, pero usted y yo que somos los hijos de Dios, ¿cómo no vamos a creer lo que está escrito? ¿Cómo no vamos a creer la palabra de Dios? ¿Cómo el diablo te va a hacer pensar a ti que no, esto Dios lo dijo para otra persona, lo dijo en el pasado? No, Jesucristo dijo, lo que le digo a uno se lo digo a todos. Lo que le digo a uno se lo digo a todos. Pero en este caminar de fe, escúcheme bien, la integridad de Dios es el fundamento. O sea, lo único que nosotros tenemos para creer que esto es real es que Dios es íntegro en sus palabras. Si Él dice que por sus llagas tú ya fuiste sanada, se acabó, eres sanada y se acabó. O sea, esa realidad tiene que ir por encima de lo que yo siento o de lo que tú sientes. Yo estoy sana. ¿Por qué? Porque Él dijo. Él dijo. Y ahí es donde viene esa palabra de mi papá Nahum, que él dice, yo prefiero morir creyendo que vivir dudando. Porque si yo quiero tener victoria en este caminar de fe, tenemos que creer en la integridad de Dios como nuestro fundamento. Si vas a dudar de algo, duda de tus dudas. Duda de las personas, duda del diablo, duda de los demonios, duda de lo que quiera, pero nunca dudes de Dios. Romanos 10, verso 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo
aquel que en él creyere, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Diga conmigo, yo no seré avergonzado. Diga, yo no seré avergonzado. Vamos, confiéselo, yo no seré avergonzado porque yo creo en Él. Yo creo en el Dios que es el Dios de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo he creído en su palabra, aleluya, y de su palabra fluye sanidad, de su palabra fluye salvación, de su palabra fluye poder, de su palabra fluye resurrección. La palabra de Dios sustenta y sostiene todo lo que existe. Y yo creo que Él es real, que Él es verdadero y que Él no miente, aleluya. Dios no puede mentir, su palabra es la verdad. Maranata, que cada palabra que tú dices, que cada palabra que tú hablas esté alineada con la convicción que tú tienes de la integridad de Dios. Diga conmigo, Dios es íntegro. Dios no puede mentir, Dios es completo, Dios es real. Recuerde lo que hablamos hace unas semanas atrás. Cuando Dios dice una palabra, cuando Dios profetiza algo, cuando Dios declara algo, Dios no te dice que eres sano de acuerdo a tu capacidad o tu habilidad. Dios siempre que da una profecía o siempre que da una palabra de fe y de esperanza, Dios promete conforme a su capacidad, conforme a su habilidad, conforme a su poder, conforme a sus tesoros, conforme a su riqueza, conforme a lo que Él es, no conforme a lo que nosotros somos. Cuando Dios habla, habla de acuerdo a sus recursos ilimitados, no de acuerdo a nuestras limitaciones. Cuando Dios habla, habla de acuerdo a su poder, no de acuerdo a nuestra impotencia. Cada palabra que hablamos, escúchame bien, mi hermana Luz Melita, mi hermana hijita Cristina Gonzaga, te amo, mi hermana Carolina, escuche, cada palabra de fe que hablamos. Así como cuando Jesucristo dijo, está escrito, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De la misma manera, así como Jesús venció a Satanás diciéndole, está escrito. Cuando usted dice, está escrito que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Cuando usted dice esa palabra, qué tremendo. Las dos palabras, escúchame bien, las dos palabras. Cuando Jesucristo dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con esa palabra, con esa expresión, venció a Satanás en una tentación. De esa misma manera, tú vences al mismo demonio de enfermedad, a ese diablo de enfermedad. Cuando tú dices, por la llaga de Jesús, yo ya fui sanado. Por el cuerpo y la sangre de Cristo, yo ya fui sanado. Él se llevó, está escrito, Él se llevó toda enfermedad. Él se llevó toda dolencia. Y eso que está escrito, eso que está escrito está recubierto, escúchame bien, con la integridad de Dios, con la veracidad de Dios, con la fidelidad de Dios y con el juramento de Dios. No hay forma que Dios falle. Hay varias clases de dudas. La primera en esta noche que yo quiero que veamos, y es la duda de la mente. Ya conmigo, la duda de la mente. La duda de la mente. Santo el Señor. Gloria. Somos seres racionales. Y desde que nacimos nos han creado para dudar de lo sobrenatural, o para dudar de lo espiritual, o para dudar de lo invisible. Nos han hecho para dudar. Nos han programado para dudar. Desde hace muchos años yo decía, a nosotros nos han programado en América Latina o en este lado del mundo, donde dicen tercermundista, yo decía, a nosotros nos han manipulado, nos han controlado, porque desde pequeñitos, cuando estábamos en la escuela, papá y mamá siempre decía, estudia, prepárate para que tengas un buen empleo. O sea, nos programaban de pequeñitos para ser empleados, no para ser empresarios. Nos programaban desde pequeñitos para tener un buen sueldo, pero no para ser dueños de algo más grande. Por eso, aún en la escuela, a usted nunca le enseñaron números más grandes de 6 cifras o 7 cifras. Aleluya. Cuando tú te dicen un departamento de 70 metros cuadrados, a ti te parece muy grande. Un departamento de 100 metros, wow, muy grande. Pero estos días, cuando vimos que una empresa construyó un hospital de 280,000 metros cuadrados, eso a ti te revienta la mente. Te revienta la mente. Una construcción que duró más de ¿cuánto? Como 8 años. En un año fue. Wow, santo el Señor. Somos seres racionales y utilizamos la razón, no para creer en Dios, sino para dudar de Él. Recuerde, iglesia preciosa, recuerde, desde que fuimos pequeños, desde que nacimos, la sociedad, el sistema de este mundo nos ha programado para ser limitados, para no creer, para no esperar. Hemos sido creados para creer en lo que es físico, en lo que es natural. Por eso nuestra mente lucha contra las cosas del Espíritu. La mente lucha.
Qué tremendo que a la mente se le hace más fácil creer, para la sanidad, a la mente se le hace más fácil creer que si se toma un medicamento será sano. A la mente se le hace más fácil creer que si se inyecta una medicina será sano. A la mente se le hace más fácil creer que si se inyecta una vacuna será inmunizado, cuando todo el mundo duda de la vacuna. Es más, los mismos que crean la vacuna no se han aplicado la vacuna. Pero ese es un tema muy diferente. Yo creo en las vacunas. Yo vacuné a todos mis hijos cuando eran pequeños. Escuche esto. Nuestra mente, aún siendo cristianos, nuestra mente está tan programada para lo natural que cuando se trata del espíritu, hoy mis propios hermanos cristianos me dicen: pastor, hay que ser muy prudente. Dime dónde estaba la prudencia de David cuando se enfrentó a Goliat. ¿Qué prudencia había en David para enfrentar a un gigante? Y lo que la historia no dice, lo que la historia dice pero que nosotros no notamos. David mató a Goliat, pero mi pregunta es: ¿David se enfrentó solo a un Goliat solo? O sea, ¿eran uno contra uno? Qué pena con usted. Era un solo David contra dos, porque Goliat no andaba solo. Goliat tenía un escudero, o sea, Goliat tenía un tipo que corría delante de él. Ponte a pensar, o sea, David no solamente se enfrentó a Goliat, David se enfrentó a Goliat y al escudero. Solamente que cuando el escudero vio que le mataron al gigante, salió corriendo el escudero. Nuestra mente razona, nuestra mente analiza y nuestra mente rechaza lo que es espiritual. Por eso escúchame, iglesia, escúchame, mi hermano, mi amigo, hijo espiritual. No importa lo cristiano que tú seas, esta lucha racional, esta lucha mental, tú la tendrás todos los benditos días hasta que Cristo venga. Por eso tenemos que llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Lucy Tobar, tienes que llenar tu vientre. ¿Viste, Luyelis? Tienes que llenar tu vientre con la palabra de Dios. Luyelis, como loca, así no importa lo que te digan, unge tu vientre con el aceite, toma la santa cena, declara la palabra. En este momento de tu historia, en este momento de tu vida, tú tienes que estar enfocada en lo que la palabra de Dios dice. Porque nuestra mente razona. Y si el cuerpo duele, nuestro cuerpo nos dice que es imposible. Pero cuando declares la palabra de Dios, tú tienes que tener tu mente llena de convicción, llena de convicción, llena de convicción. Y esa convicción solamente viene por la lectura, la meditación y la relación íntima con el Padre Celestial. ¿Cómo vencemos la duda? Aquí está. Tú no puedes vencer una palabra negativa en tu mente con un pensamiento. Palabras destructivas se destruyen con palabras de fe. Es palabra contra palabra. La hechicería es una persona, el hechicero es una persona hablando conjuros contra ti. La única forma de vencer a un hechicero es hablando palabras que destruyan esas palabras del hechicero. Vence la duda hablándole a la duda. La semana pasada yo les di una orden, como pastor, una orden espiritual, y les dije: cada que la duda venga, usted le va a decir en voz alta: duda, cállate. Y si usted lo ha practicado, dígame cómo le fue. Porque estoy seguro que en el momento que usted le dice a ese espíritu: cállate, ese espíritu se larga en el nombre de Jesús. Vence la duda hablándole a esa duda. Tú vences la duda hablándole a esa duda. Tú vences la duda de si la palabra se va a cumplir o no, si el milagro viene o no, si la sanidad va a venir o no. Tú vences esa duda hablándole a la duda. Por eso, mi amor, mire, estos mensajes son muy prácticos. Estos no son mensajes para oírlos una vez, son mensajes para oírlos varias veces, porque aquí están las instrucciones de Dios para que venzamos y destruyamos toda obra de Satanás. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. La duda crea fortalezas mentales. La duda crea pensamientos negativos, derribando argumentos, imaginaciones, pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú tienes que ordenarle a esa duda que se calle. Diga conmigo: yo le ordeno a la duda que se calle ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo le ordeno a la duda que se calle, le ordeno a esa enfermedad, a esa palabra de muerte: yo no moriré, sino que viviré, porque está escrito que yo cumpliré el número de mis días en el nombre de Jesús. Dile a esa duda: cállate en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordénale
Ordénale a la duda que se vaya. Díselo, háblalo en voz alta, dilo en voz alta. No importa que te digan loco. Yo no moriré, sino que viviré. Aleluya, yo soy el mejor pastor, aleluya. Aleluya, yo soy el pastor más ungido de esta nación, gloria al Señor. El pastor más ungido, el más próspero, gloria al Señor. Yo soy un pastor lleno de milagros, señales y prodigios. Y la iglesia Maranata es la iglesia con las iglesias más hermosas y más grandes en toda esta nación, gloria a Cristo. Las iglesias Maranata donde están serán siempre las iglesias más grandes en el nombre de Cristo. Ay, pastor, no diga eso. Eso suena a orgullo. No, lo que pasa es que eso es lo que el diablo no quiere. El diablo no quiere que nuestras iglesias sean grandes. Porque yo no quiero una iglesia grande simplemente para amontonar gente. Yo quiero iglesias grandes porque si usted me conoce a mí, para mí cada persona cuenta. Para mí cada persona puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. Para mí, cada persona que está en la iglesia puede ser un futuro pastor. Para mí, cada persona, hasta el más pequeño que está en la iglesia, el que está en la escuela dominical, el que está en la escuelita dominical, esos niñitos que tenemos en la escuela, en la escuela dominical, en la iglesia, esos niños pueden ser mañana profetas, hombres y mujeres de milagros, de señales y prodigios. ¿Usted no ha visto cómo Satanás anda detrás de nuestros niños? Yo reprendo al diablo, yo voy a invertir en nuestros niños. Ordénale a esa duda que se calle. No permitas que la duda te robe la convicción de tu milagro. No permitas que lo que sientes en tu cuerpo, en tus rodillas o en tus coyunturas te robe la convicción de que Jehová es tu sanador. Recuerda, iglesia, entre tu corazón y tu petición hay una declaración. Aleluya. Recuerda, entre tu oración y tu petición, entre esos dos, entre la oración y la petición, hay una declaración. Di la palabra, di la palabra, di la palabra. Pastor, ¿y qué hago después? Alaba a Dios. Lucy Tobar, glorifica a Dios por tu sanidad. Dale gloria a Dios todos los días. Levántate en alabanza y en adoración, cantándole a Dios porque Él es tu sanador. Porque Él es tu sanador, porque Él es tu libertador. Porque ese carcinoma se cae, porque ese tumor se cae. Porque todo cáncer desaparece, porque toda opresión desaparece. Porque no importa lo que el diablo haga, el diablo ya fue derrotado por la sangre de Cristo. La Biblia dice que por la sangre de Jesús ya vencimos al maligno. Hay otra clase de duda y es rompe la duda con la oración. Rompe la duda con la oración. En otras palabras, si ya tú oraste por tu sanidad, si ya tú oraste por tu protección, si ya tú oraste por tu matrimonio, si ya tú oraste por tu necesidad, ahora ora delante de Dios para destruir esa maldita duda que llena tu mente y tu corazón. En estos momentos de tanto problema, tanta necesidad, tanta angustia, tanta zozobra, tanta confusión social y económica, hace que venga la ansiedad y la angustia. Pero el consejo del apóstol Pablo, el consejo del Espíritu Santo es: por nada estén afanosos. ¿Y cómo yo rompo ese afán? ¿Cómo yo rompo esa ansiedad? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, con toda oración y ruego. La oración y el ruego delante de Dios, trayendo nuestra petición. Trae tus peticiones delante de Dios, no tengas problema. La Biblia dice que el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá y toda puerta que está cerrada se va a abrir. El que toca la puerta se le abrirá. No importa la puerta que esté cerrada, la puerta se va a abrir. Y dice: por nada estén afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Aquí está el secreto, con acción de gracias. Nosotros los cristianos, cuando oramos, aún antes de recibir lo prometido, aún antes de recibir lo que oramos, le damos gracias a Dios de antemano por haber recibido la respuesta a nuestra oración. Y cuando hacemos eso, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido esa paz de Dios sobre cada hijo espiritual, sobre cada amigo, todo hombre y toda mujer que ora, Señor. Todo hombre y toda mujer que trae delante de ti sus peticiones, sus ruegos, sus súplicas, Señor. Que venga la paz de Dios sobre ellos, Señor. Y si esa paz de Dios guardará vuestros corazones. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hagamos morir de hambre la duda. Hagamos morir de hambre la incredulidad por medio de la oración y por medio de la declaración de la boca. Recuerde, mande callar esa duda. Mándela callar. Con sus propias palabras, dígalo. Recuerde, usted vence esos pensamientos negativos, usted los vence con palabras de fe, con palabras de poder, con palabras de gloria. Tienes que atreverte a hacer esto. Pero la palabra de Dios no va a fluir de tu mente si lo que hay en tu mente es basura. Santo el Señor. Segundo, ¿cuál es otra clase de duda? La duda del espíritu. La duda de la mente es la duda que razona.
y pelea contra el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Pero la duda del espíritu es la duda de la palabra de Dios. Es la duda de la promesa. Porque cuando yo dudo en la promesa, cuando yo dudo de la promesa, en verdad yo no estoy dudando de la promesa, estoy dudando del que dio la promesa. Cuando usted dice, yo no sé si Dios me puede sanar, usted no está dudando del poder de sanidad, usted está dudando del Dios que sana, o el Dios que prometió que tú serás sano. Santiago capítulo 1, verso 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Antes de orar, antes de hacer cualquier petición, en mi mente y en mi corazón yo tengo que tener la certeza de que Dios da lo que se le pide abundantemente y sin reproche. ¿Cómo Dios te va a responder? Abundantemente y sin reproche. ¿Cómo Dios te va a responder? Mucho más de lo que tú pides o entiendes. Verso 6, pero pida con fe. Aquí está, pida con confianza, pida con certeza, mandando callar la duda, mandando callar esa incredulidad, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no piense pues. Arturo, te bendigo, hijo, te quiero muchísimo. Santiago capítulo 1, verso 7, no piense pues quien tal haga, el que duda, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es un enemigo que inmoviliza a Dios. La duda es un enemigo espiritual que inmoviliza y detiene el poder de Dios para operar en tu vida. El poder de Dios no puede derramarse. El poder de Dios no se puede manifestar en el corazón de un hombre y una mujer que duda. Pastor, ¿cómo yo venzo esa duda espiritual? ¿Cómo yo venzo esa duda en mi espíritu? Primero, aprenda a darle gloria a Dios siempre. Sea una persona que no importa lo que esté pasando en su vida, usted sabe darle gloria a Dios. Aunque tenga las tripas afuera, aunque le dijeron que tiene COVID, aunque lo botaron del trabajo, yo qué sé por qué situación negativa te está pasando, aún en esa situación, levanta la mano y dale gloria a Dios. Alégrate, alégrate, porque a pesar de lo negativo que te esté pasando, Dios tiene un plan de salvación, de sanidad, de liberación, de provisión y de protección. Y así como el pueblo de Israel en el desierto no le faltó nada, a ti no te va a faltar nada. Y si tú eres un predicador de la palabra, y si tú perteneces al evangelio, cambia. Y si en este tiempo de dificultad tú sales a predicar la palabra, la Biblia dice que Dios tiene un sueldo preparado, una planilla de sueldo preparada para los que predican su palabra. Es Biblia. Jesucristo dijo que el que predica la palabra, el que gana almas, recibe salario, dice la palabra. El que gana almas, recibe salario. El que recoge la cosecha de almas, recibe salario. Entonces no se quede en la casa, salga a predicar. Dios tiene un salario para usted. ¿Cómo yo venzo la duda del espíritu? Dándole gloria a Dios. Abraham venció la duda dando gloria a Dios. Él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido y dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, alabando a Dios por sus promesas. Y segundo, ¿cómo yo venzo la duda del espíritu? Ejercitando mi fe. Ejercitando la fe. Por favor, iglesia, ejercita tu fe. Comencé diciendo esto. La fe hay que ejercitarla para que se manifieste. La fe crece. La fe se ejercita. La fe se edifica. Hebreos capítulo 5, verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, en otras palabras, cuando usted recibe esta palabra, cuando usted recibe esta enseñanza, usted debe crecer al punto donde no solamente recibe, sino que se convierte en un dador. No solamente aprende, sino que se vuelve maestro. Y Pablo dice, se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser maestros, a estas alturas, Pablo dice a esta iglesia, a estas alturas ustedes deberían ser maestros. Después de tanto tiempo, tener la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales, o sea, tan niños son, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Hay mucho cristiano inexperto. La palabra inexperto es sin experiencia. Sin experiencia es sin práctica. Porque la experiencia viene por causa de la práctica. Cuando una persona tiene experiencia es porque ha practicado mucho tiempo un arte o una profesión. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Aquí está, ¿quiénes son los que han alcanzado madurez? Porque los que han alcanzado madurez no son los, según Pablo, no son los que llevan años.
No son los que tienen mucho tiempo en la iglesia. No son los fundadores. No, 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 no. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí explica, para los que por el uso. Maranata, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. En otras palabras, el hombre y la mujer de fe es una persona que ejercita su fe y edifica su fe cada día, orando, meditando, declarando, confesando la palabra, cada día, ejercitándose hasta el punto que comienza a ver la manifestación de la palabra de Dios. Voy a volver a poner el ejemplo de Todd White. Voy a volver a poner el ejemplo de mi padre Hugo, o de tantos hombres y mujeres de fe que cuando comenzaron su ministerio de sanidad, cuando comenzaron a orar por los enfermos no se sanaban, se morían. Santo el Señor. Pero siguieron orando por los enfermos, siguieron orando por los enfermos, siguieron orando por sanidad, hasta que llegó un momento donde la sanidad comenzó a manifestarse por el uso del don, por el uso de la palabra, por el usar continuamente y el ejercitar continuamente el don de fe, la gracia de fe, la palabra de Dios. Se ejercitaron tanto y practicaron tanto que comenzaron a ver la manifestación del don de la justicia y del don de la gracia y del don de la fe de Dios. Cuando pones tu fe a trabajar, tú no estás perdiendo el tiempo. Cuando tú oras por un enfermo, por 2 o por 3, tú no estás perdiendo el tiempo, te estás ejercitando. Te estás ejercitando. Había un hombre que se llamaba John G. Lake y él tenía algo que se llamaban los cuartos de sanidad, los cuartos de sanidad. Y él entrenaba hombres y mujeres para orar por los enfermos, y él tenía cuartos donde había un enfermo y él enviaba a estos jóvenes, hombres y mujeres con este don de sanidad, y los enviaba a orar por el enfermo y le decía: hasta que esa persona no se sane, no regrese. Ese era su examen. Ya aprendiste los versos de sanidad, ya sabes que Jesús es un sanador, ya sabes que el Espíritu Santo es un sanador, ya sabes que el poder de Dios sana, ya sabes lo que la palabra Dios dice. Ahora ve y practica. Cuando se sane el enfermo, regreses. Y él les decía: no busquen enfermos con dolores de cabeza, busquen enfermos con enfermedades terminales, gente que está para morirse. Hasta que ese enfermo no se sane, no regrese. Mi deseo, iglesia, es que tú y yo comencemos a orar por los enfermos hasta que se sanen. Si no lo lograste la primera vez, si no lo lograste la segunda, no sé cuántas veces nos toque insistir. Vamos a tocar la puerta del don de sanidad hasta que se manifieste. Vamos a tocar esa puerta del don de bendición hasta que se manifieste. Vamos a tocar esa puerta de prosperidad, de abundancia, de salud, de santidad, de consagración, hasta que se manifieste de manera sobrenatural. Recuerde, no importa que aparentemente no tuviste la victoria la primera vez, sigue orando porque te estás ejercitando. Pastor, pero es que mi primera oración falló. Sigue tratando. Pastor, es que la primera vez que lo hice no me funcionó. Sigue tratando. Sigue usando tu fe. Sigue ejercitando tu fe. Sigue edificando tu fe una y otra vez hasta que veas los resultados. Si tu mente por años fue programada para no creer, por el uso de los dones, tú tienes que acostumbrar a tu mente a creer para que el poder de Dios se manifieste, matando la duda, eliminando la incredulidad. Porque así es como crecemos en fe. Por el uso de los dones, por el uso de las gracias que Dios nos ha dado. Tenemos que ejercitarnos. Si predicas, sigue predicando. Si no predicaste bien, sigue predicando, porque la tercera o la cuarta va a predicar bien. Tal vez al principio nadie se convirtió cuando predicabas, pero va a llegar un momento donde vas a decir una palabra y 200 se van a convertir. Dile a la duda que se largue, dile al miedo que se largue, dile a los pensamientos negativos que se callen, y sigue ejercitando ese don de sanidad, sigue ejercitando ese don de fe, sigue ejercitándote hasta que veas la gloria de Dios en tu casa, en tu familia y en toda la gente que te rodea. Marcos 11:14 dice: entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca más, nunca jamás, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En otras palabras, Jesús habló en voz alta. La versión, la Biblia del Oso dice: entonces Jesús le respondió a la higuera y le dijo: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. En Marcos 11:22, cuando Pedro vio que la higuera se había secado desde las raíces, Pedro le dijo: Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y en el verso 22 dice: y respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios.
quiero terminar con esto, iglesia preciosa. Ejercitemos nuestra fe en Dios. Ejercitemos nuestra confianza. Hagamos morir de hambre la duda y la incredulidad y todos esos pensamientos negativos. Volvamos a leer la palabra. Volvamos a meditar la palabra. Volvamos a tener comunión con Dios. Salgamos de esa rutina de tener comunión con Dios 5 o 10 minutos. Volvamos a tener comunión con Dios media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Provoquemos una intervención divina. Provoquemos una intervención del cielo. Provoquemos a Dios a manifestarse y a poner su mano sobre nuestra familia y a echar fuera al diablo, a echar fuera la enfermedad, la miseria y la escasez. Porque así como usted, yo también deseo ver sobre su vida, sobre la iglesia Maranata en todo este país, sobre su familia. Yo quiero ver el poder de Dios en manifestación. En el nombre de Jesús, los amo mucho.